Vamos a los esteroides, entonces. No vamos a decir aquí todos los que hay, porque hay tantos que ya es que no sé ni cuántos hay, pero hay algunos muy típicos, ¿no? Sí. Tenemos, por un lado, Atesto, que se utiliza como esteroide, ¿no? Hemos hablado de ella, pero luego está trembolonas, todos estos. ¿Cuál dirías que son? Oxandrolona, todo eso. Oxandrolona, luego la hormona de crecimiento. Eso ya también ya es entrar en palabras muy Quizás se usa mucho porque por lo que he visto te quita grasa, o sea, pero ¿cuál es la cara B entonces? Pues, hormona de crecimiento. Uh-huh. Ahí ya no hablamos de la testosterona y el cáncer de próstata. Ahí ya estamos hablando de cánceres a todos los niveles. So, la hormona del crecimiento es un acelerador de cánceres, pero sí o sí. Claro, porque el evento trigger, o sea, el evento desencadenante de un cáncer, que es, Jordi, es que una célula pierde su ciclo normal de división y eliminación, se sale y se multiplica sin control. Si tú das a una célula extra de hormona de crecimiento, ese ciclo va a ir más rápido. Por lo tanto, la probabilidad de que haya un error, se salga del ciclo y entre en un ciclo mutagénico es mucho más alto. Tú estás dando a una célula un acelerador del crecimiento. Está muy guay, pero ten en cuenta que igual que te crecen las células buenas, como tengas una mala, va a crecer y a muchísimo más nivel. Ya no hablamos de cáncer de próstata, hablamos de cáncer de colon, de cáncer de pulmón, que los hombres es la causa más frecuente que tenéis vosotros. Hablamos de cánceres de corazón, de hepáticos, cerebrales, de todos. Problemas de respiración, porque al final crece todo. También crece todas las vías respiratorias. Luego aparecen problemas de gente que tiene que dormir con la máscara. Muchos, ¿no? De estos que culturismo y tal. ¿Por qué? Porque te crece tanto todo que al final no tienes hueco para ventilar. A mí, esa hormona me da mucho pánico. Pues de todo lo que hay en el mundillo, es de lo que tú consideras peor y más peligroso para la salud. A mí me da pánico. O sea, me da pánico. Hasta a mí, como endocrino, manejar hormona de crecimiento me da miedo. Se hace con niños con problemas, sí, ¿no? con problemas de crecimiento. A Messi se le dio, que fue muy famoso eso. Sí, a Messi sí, se lo pagó el Barça. Sí, qué majo. Y en el Barça, hombre. Siempre es que de pequeño me hacía mucha gracia. Sí, se la dieron por eso. O sea, y de hecho, probablemente él no alcanzó su talla diana, porque Messi aún así es bajito, o sea, que decir, no tiene una altura. Probablemente porque como estuvo viviendo en Argentina y tardó un poco de tiempo en recibir el tratamiento y el diagnóstico, perdió esos años tan potencialmente buenos para ser alto. Probablemente él debería haber sido más alto. La cuestión es que eso hay que tenerlo, o sea, esa hormona, Jordi, cuando la recetamos, aparte de que tiene que ir en nevera, etcétera, requiere unos visados súper especiales. O sea, no es como que yo te receto hormona tiroidea y vas a la farmacia. No, eso tiene que ir con un sello oficial, con una doble verificación. No es ni como la insulina, que también se inyecta. Pasa por otro rollo completamente diferente. ¿Por qué? Porque es una hormona que hay que tener muchísimo cuidado y respeto. O sea, a mí, de verdad, Jordi, que si le tengo que decir a alguien que no se ponga nada, es esa de crecimiento, no por Dios. O sea, de todo lo que hay del mundillo culturismo y esteroides, ese es, para ti, la red flag total. Total. Es muy, muy usada, ¿eh? A mí me da miedo. O sea, porque da unos efectos espectaculares. Claro, porque te ganas masa muscular, pierdes grasa. Ostras, es brutal. Claro. No se te cae el pelo. Claro, entonces dices, esto de... ¡Buah! Pero a mí esa me da miedo, pero mucho. Y de las otras clásicas... También se meten insulina, ¿eh? También se meten insulina. ¿Para qué se meten insulina? Porque tú cuando hablas de la insulina en redes sociales parece que es azúcar, claro, que engorda... Pero la insulina es una de las hormonas más anabólicas que existe. Es más, las personas con diabetes tipo 1, los principales síntomas que nos cuentan cuando debutan es que han perdido 10, 15, 20 kilos, todo de masa muscular. Wow. Porque la insulina te hace crecer grasa, pero muchísimo músculo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se inyectan también la insulina para, además de la testosterona, además de la hormona de crecimiento, ¿cómo puedo hacer más músculo? Ya, todavía más. La insulina. Entonces, y la insulina también tiene un problema, que luego se hacen diabéticos, luego potencialmente, como te pases con la insulina, te puedes hacer una hipoglucemia y entrar en un coma, que tampoco es ninguna broma. Es que de la insulina, o sea, con una inyección de insulina te puedes morir. Hostia. Y esos medicamentos tipo trembolona y todo eso... actúan de otra manera.
¿Por dónde actúan? Por ejemplo, justamente, ¿ves? Para esto me sirve explicarte por qué es necesario que todos entiendan lo que es las hormonas. Yo te he dicho que la testosterona, de normal, la que tú produces en tus testículos, en unas partes se convierte a la dihidrotestosterona, en otras a estrógenos. ¿Por qué? Porque en unas partes hay una enzima que se llama 5-alfa reductasa y en otras hay una aromatasa. Estos fármacos que no producen, por ejemplo, calvicie, ¿por qué lo hacen? Porque están diseñados molecularmente para que no se puedan ni convertir en la dihidrotestosterona ni tampoco en estrógenos. Entonces, se quedan solo en la función de la testosterona más primitiva, que ¿cuál es? Masa muscular. No actúan en la próstata, no actúan en el cabello, no actúan en la piel. Entonces, aparentemente no hacen crecer la próstata, no se cae el cabello y no te dan acné. Entonces, ¿qué problema tienen? Es como cojonudo, ¿no? Sí, claro. Cojonudo hasta un punto en que si tú te la tomas de manera crónica y continuamente, al final la testosterona también tiene efectos en el hígado, en el cerebro y en el resto de órganos. No te producen los malos, pero los que eran buenos aparentemente, cuando pasas la línea, la barrera, ya entras en lo contrario, que es los efectos no deseados. Te puede elevar mucho los glóbulos rojos, haciéndote un trombo. Porque la testosterona, de hecho, los hombres, entre otras cosas, aparte porque no tenéis la menstruación, pero tenéis mejores niveles de hemoglobina por la testosterona. De hecho, la gente que tiene terapias hormonales de testosterona, pues por ejemplo, un hombre trans, hay que controlarle mucho la testosterona para la que le estamos dando para que no produzca un trombo y produzca pues un ictus o un infarto. Entonces, no se te cae el pelo, sí, pero tienes otros efectos. Aparentemente lo venden como mejor y más guay porque es oral y encima no te produce lo otro. ¿La trembolona es oral? No la trembolona, digo otros sanos. Vale. Digo que hay algunos que son orales y que mola mucho porque es oral. Encima no te hace caída del cabello. ¡Buah, cómo mola! Pero hepáticamente, o sea, a nivel hepático debe ser duro, sí, entonces, durísimo, ¿no? Claro, porque ahí va directo. Va directo. Pero no duele, Jordi, el hígado hasta que no da síntomas. Claro. Se recupera bien, ¿no? El hígado, por eso. Se regenera bien. Sí, si dejas de tomarlo y te cuidas, es decir, no tomas alcohol, etcétera, sí que es verdad que se puede recuperar prácticamente por completo si no llegas muy tarde. ¿Cuál sería la causa o cuál es la causa de mortalidad más elevada en el mundo de los esteroides? ¿Por dónde suele haber el problema? ¿Es un tema coronario? ¿Es un tema de hígado? ¿Es un tema de riñones? Porque ha habido muchos fallecimientos, ¿no? de personas que se han tomado esteroides. ¿Cuál suele ser la causa más habitual? Si tuvieras que decir la número uno. Cardiovascular. Cardiovascular, problemas, infartos, ictus, etcétera, ¿no? Disecciones de aorta, renales por que el riñón se queda sin suplemento de sangre porque se bloquean las arterias, todo, los vasos. Te diría que los vasos, precisamente por el tema que te he dicho de los trombos. Por ahí es donde va más. Yo creo que más en general. Y hay una frase muy temida, ¿no? En el mundo de que es me he cargado el eje, ¿no? El famoso eje hormonal. Sí. Que creo que es una simplificación. Entiendo que es que eje hormonal es mucho más complejo que los huevos están así, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Cuando los ves es así. Están eso es que ¿dónde está? A ver. Pero es en los testículos, pero no el miembro. No, el miembro no. Incluso puede crecer, ¿no? ¿O no? No crece. Se queda como está. No, se queda igual. Lo que pasa es que probablemente las erecciones sean mucho más potentes. Vale, porque estás más... Porque los cuerpos cavernosos, que es lo que permite que el pene se vuelva erecto, le llega mucha más sangre, se hincha mucho más, entonces la erección es mucho más potente, pero no crece. No hay tamaño. No. Los que están ahí ya lo encontré. No, estáis jodidos. Sí. Te has cargado el eje. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Pues que la comunicación entre tu cerebro y tus testículos se ha roto. Es decir, hay una comunicación muy estrecha, Jordi, entre tu testículo, tu hipófisis y tu hipotálamo. Imagínate, el hipotálamo está aquí arriba. La hipófisis está a la altura, como si yo te metiera una regla por aquí entre el hueco aquí y los testículos. Cuando tú produces la cantidad suficiente de testosterona, esa testosterona va a tu hipófisis y a tu hipotálamo, se convierte en estradiol dentro y eso tu cerebro detecta, Jordi está produciendo suficiente testosterona, voy a enviar un par de señales, pero tampoco muchas, simplemente para mantener el tono. Si en cambio tú te inyectas testosterona o un fármaco que actúe similar a testosterona, tus testículos dicen, Jordi ya me está dando, ¿para qué voy a ahorrar energía?
no produces, a la misma vez tu cerebro puede, depende del compuesto, puede o incluso estimularse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos SARMs que te he dicho que no se convierten en estrógeno, como no se convierte en estrógeno, tú tienes testosterona porque te lo estás tomando, pero tu cerebro no lo detecta. Produces mucha señal, pero que llega al testículo y está bloqueado. No hace nada. Entonces el testículo poco a poco se va atrofiando. ¿Por qué? Porque no tiene motivo para producir testosterona, las células se van muriendo y se hace cada vez más pequeñito. Si tú en cambio te inyectas testosterona, igual le llega mucha a tu cerebro, entonces tu cerebro dice, si tenemos una salvajada, voy a bloquear toda la producción. Entonces eso hace que tu FSH y tu LH no lleguen a los testículos, no produzcas tú ni siquiera la misma, entonces algo que no se usa en el cuerpo, ¿qué pasa? Se atrofia. Y entonces hay un punto en el que tú puedes recuperar lo atrofiado en cierta manera cuando es inicialmente, pero cuando tú tienes algo muy atrofiado durante mucho tiempo, eso ya pierde funcionalidad. Entonces los testículos cada vez se van haciendo más pequeños, ¿por qué? Pues al final es una reacción lógica. Si tú no tienes nada por qué usarlos porque ya se lo estás dando, pues claro, te quito el uso. Entonces ese problema es que cuando tus testículos son tan pequeños, porque los has atrofiado tanto, por mucho que luego te quiten la testosterona y tú induzcas que tu cerebro, con unos fármacos como que te he dicho, el acetato de clomifeno, induzcas que produzca mucha señal... Eso está muerto ya. Eso está muerto. ¿Y hay un punto de no retorno? Sí. O sea, hay un punto que ya está. Vas a tener que, entiendo, que de por vida. TRT de por vida. Y no tener hijos. Lo más seguro. Muy complicado, ¿no? Muy complicado. Y esa gente sí que se vuelve dependiente de la testosterona exógena y no hay nada que se pueda hacer, no hay una operación, no hay nada. No hay nada. O sea, hoy en día, hoy. no. Es pincharte o ponerte el gel todos los días y luego lamentablemente si no se consigue con fármacos inducirte algo de producción de esperma, algo que te quede por ahí, muy complicado, pues no podrías ser padre de tus espermatozoides.